Cira Wynne llevaba ya muchos años viviendo en el extremo olvidado del territorio de Arizona, como para distinguir los sonidos normales de la noche, de aquellos que hacían que a uno se le helara el aliento sin razón. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Y aquella tarde, con la luna colgada baja y delgada como una moneda plateada astillada, el desierto estaba tan quieto que podía escuchar hasta el eco de su propia respiración, rebotando en las paredes del cañón detrás del pequeño puesto de intercambio, que ahora llamaba hogar. El edificio, viejo y vencido en algunos puntos, estaba más sostenido por pura voluntad que por buena madera. Aún así, era un techo. Y a los 26 años, eso era lo único que Cira necesitaba. Se había acostumbrado a cultivar su pequeño huerto, enseñarles letras a los hijos de Boone's Crew y remendar todo lo que se rompía con sus propias manos. Una vida sencilla, sí, pero una vida que no exigía nada de su corazón. Y ella prefería mantenerlo así. En su experiencia, los corazones eran frágiles, más fácil mantenerlos bien guardados, como la pulsera de cuentas que le había dejado su abuela. Más fácil no preguntarse de dónde venía de verdad, o por qué nunca se había sentido completamente parte de la gente que la rodeaba. Estaba cerrando la puerta por la noche cuando lo oyó. Un caballo trastabillando. Luego, un quejido bajo, arrastrado por el viento. No era el gruñido de un animal ni el balbuceo de un borracho, sino la voz débil de un hombre sometido al dolor. Su instinto tiró de ella. Ese mismo instinto terco que siempre la había empujado a ayudar, incluso cuando el sentido común le gritaba que se quedara quieta. Cira tomó su lámpara, bajó del porche y siguió el sonido hacia las llanuras abiertas. La luz de la luna bañaba todo de un tono pálido, un barrido de polvo plateado, un par de mezquites torcidos, y a lo lejos, la línea oscura de los acantilados que escondían sombras como secretos viejos. Entonces, lo vio. Un hombre desplomado junto a un caballo bayo, su cuerpo medio arrastrado por la tierra, como si hubiera caído de la montura e intentado levantarse, sin conseguirlo. El caballo caminaba inquieto, resoplando aire caliente por las fosas nasales. A Cira se le apretó la respiración, incluso con la luz tenue. Reconoció el estilo de su ropa, el trabajo de cuentas en el pecho y las trenzas a los lados del rostro. Era uno de los Oroka Riders. Su mente racional le pedía que retrocediera. En el pueblo siempre circulaban historias, algunas verdaderas, otras inventadas, sobre lo que pasaba cuando una mujer blanca se cruzaba sola con guerreros nativos. Pero aquel hombre tirado en el suelo no era una amenaza, ni siquiera estaba consciente. Cira se arrodilló junto a él. Su piel ardía al tacto, abrazada por la fiebre. El pulso le latía débil y rápido bajo los dedos. Notó la herida en el hombro, un dardo que dejaba la piel morada alrededor. Quizá había peleado. Quizá había sufrido más de lo que su cuerpo dejaba ver. «Oye», susurró, sin saber si él entendería el español. «¿Puedes oírme?» Sus párpados temblaron, revelando un instante de unos ojos oscuros nublados por el dolor. Murmuró algo que ella no alcanzó a entender. Palabras en la lengua de su gente, pesadas, rítmicas. Aún así, aquella cadencia despertó en Cira una sensación extraña, como si escuchara una canción que alguna vez conoció y olvidó. Él intentó incorporarse, falló, y se desplomó hacia adelante. Instinto puro. Cira sostuvo su peso y lo acomodó contra su hombro. Había cargado sacos de grano más pesados que ese hombre, pero él era alto, de extremidades largas, fuerte incluso estando débil. Le tomó esfuerzo arrastrarlo de regreso al puesto, paso a paso, con la tierra aferrándose a sus botas. El caballo lo siguió, resoplando con ansiedad. Dentro, Cira lo guió hasta su propia cama, la única verdadera en todo el lugar. En el suelo no sobreviviría a la noche. Le colocó un paño frío en la frente y revisó de nuevo la herida. La hinchazón era mala. Ya había visto ese tipo de heridas en el ganado.
puntas impregnadas en venenos que desataban el cuerpo en fiebre y caos. Él necesitaba reposo, agua, silencio. El aliento de Sira temblaba, tal vez por la forma en que permanecía tan quieto, más joven de lo que imaginó, no más de 30 años, tal vez por aquella expresión inesperadamente suave, como alguien que había vivido demasiado, cargado demasiado. O tal vez porque estaba cuidando a alguien que siempre le dijeron que temiera. Sira acercó una silla junto a la cama, se sentó y subió la manta hasta su pecho. La luz de la lámpara titilaba a medida que la noche se hacía más profunda. Afuera, el viento del desierto silbaba entre las rendijas de las paredes. El caballo seguía impaciente al otro lado de la puerta. Las horas se arrastraron. Cerca de la medianoche, el hombre volvió a murmurar. Su voz temblaba de agotamiento, pero el ritmo de esas sílabas tenía algo familiar. Vibraba en un lugar dentro de Sira que ella misma no comprendía. Se llevó la mano a la muñeca, donde reposaban las cuentas desgastadas de la pulsera que había pertenecido a su abuela. La mujer la había llevado el día de su muerte. Nunca habló de su pasado ni de por qué cantaba nanas en un idioma que nadie sabía identificar. Sira Wynne nunca había creído en señales ni presagios, pero aquella noche el mundo parecía tejido con hilos que ella no alcanzaba a entender. El hombre se movió. Por un instante abrió los ojos por completo, oscuros y afilados, clavándose en los de ella. Reaccionó confuso. La duda pasó por su mirada. Luego, algo más suave, casi parecido a un agradecimiento, y volvió a caer en la inconsciencia. Sira le acomodó de nuevo la manta sobre el pecho, sintiendo cómo su propio pulso se aceleraba sin aviso. «¿Quién eres?», susurró. Nadie respondió. Solo el subir y bajar tranquilo de su respiración. Afuera, la luna se inclinaba hacia el horizonte, anunciando el amanecer. Y Sira no tenía forma de imaginar que, con la salida del sol, llegaría el trueno de cientos de cascos, y el instante que cambiaría todo lo que ella creía sobre su origen y sobre el lugar al que pertenecía. Sira despertó antes que el sol. Los años viviendo sola en el desierto le habían enseñado a sentir cualquier mínima alteración en el aire, la manera en que el silencio podía tensarse en vez de relajarse. El aire olía distinto justo antes de que llegaran los problemas. No sabía qué la había puesto en alerta, solo que algo estaba mal. Entonces lo escuchó. Una vibración profunda en la tierra, un retumbo lejano, como trueno a la distancia, pero más constante, coordinado. Cascos. Muchos cascos. Se puso en pie, con el corazón golpeando fuerte, y fue hacia la ventana. Más allá de las colinas aún reinaba el azul oscuro de la madrugada, pero una línea gris empezaba a morder el horizonte. El sonido creció. No era un pequeño grupo de viajeros. No era gente de Boone's Crew. No era nadie conocido. Era un ejército. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Decenas de guerreros. No. Más. Muchísimos más avanzaban sobre las planicies abiertas como una marea oscura, montando en formación cerrada. Sus siluetas crecían y se multiplicaban hasta que todo el paisaje pareció moverse con ellos. El polvo se levantaba detrás como una cortina de tormenta. Su pulso retumbó con violencia. Venían directamente hacia ella y hacia el hombre que dormía inconsciente en su cama. Sira giró hacia él. Los primeros rayos del alba iluminaban su rostro marcado por el cansancio. Pómulos altos, mandíbula firme, la piel húmeda por la fiebre. Apenas se había movido en toda la noche. Ayudarlo había parecido lo correcto. Pero ahora no sabía que estaba a punto de desencadenarse. El retumbo se hizo más fuerte, un temblor vivo bajo sus pies. Corrió hacia la puerta y la atrancó por instinto, aunque de poco serviría si aquellos jinetes venían con intenciones malas. Afuera, los cascos disminuyeron la velocidad y luego se distribuyeron. Un círculo. Estaban rodeando el puesto de intercambio. El aliento se le cortó. Su mente repasó cada rumor escuchado en el pueblo, algunos murmurados con miedo, otros con admiración.
Los Oroka Riders nunca se reunían en un número así, a menos que algo grave hubiera ocurrido, a menos que vinieran a vengar a alguien. Tragó saliva y miró de nuevo al hombre en su cama. «Señor, ayúdame», murmuró. «¿En qué lío te he metido?» El suelo afuera quedó en silencio, un silencio tan pesado que dolía. Un momento después, una voz fuerte y autoritaria resonó en un idioma áspero y profundo, sin rabia, pero con un peso que imponía respeto. Una voz acostumbrada a mandar. A Sira se le endureció el estómago. Estaba llamando a alguien, estaba llamando al hombre que ella había salvado. El herido se agitó, como si aquella voz hubiera atravesado el dolor y la fiebre que lo mantenían atrapado. Sus labios se abrieron y un susurro ronco escapó. «Padre». Sira se quedó rígida. «¿Padre? Dios santo». El líder allá afuera no era cualquier guerrero. Era el padre del hombre que agonizaba en su cama. Y de pronto todo encajó de forma terrible. No había salvado a un desconocido. Había salvado a alguien importante. Alguien cuya desaparición podía haber sido interpretada como un secuestro o un asesinato. Y ahora, 150 guerreros habían venido convencidos de que ella era la responsable. Sira respiró hondo. Entrar en pánico no la ayudaría. Ese hombre, fuera quien fuese, necesitaba que ella pensara con claridad. Quitó la tranca de la puerta pero no la abrió. Aún así, sus manos temblaban. Una sombra oscureció la ventana frontal. Él estaba cerca. El aire cambió con la presencia de un jinete poderoso. Sira tragó y abrió la puerta apenas lo necesario para mirar, y lo que vio la dejó clavada en el sitio. Un guerrero imponente, montado sobre un caballo negro, con el cabello adornado con plumas que caía como una cascada. Llevaba armadura de cuero trabajada con cuentas que reflejaban la luz del amanecer. Su rostro era severo, marcado por los años, el sol y la autoridad. Cabalgaba delante de todos no porque quisiera, sino porque era lo esperado. Ese era el hombre del que el herido había susurrado. Aquel era el padre. Su mirada se clavó en Sira, no encendida de rabia, sino cargada de una sospecha dura, profunda, de esas que no nacen del odio sino del miedo. Miedo por un hijo al que creía agonizando dentro de la casa de una mujer blanca. Detrás de él, el círculo de guerreros permanecía inmóvil. 150 hombres, silenciosos como piedra. Sira abrió un poco más la puerta. La voz casi se le quebró, pero obligó a las palabras a salir. «Está vivo». Un destello, tan breve que pudo haber sido imaginación, cruzó los ojos del padre. Bajó del caballo en un solo movimiento fluido. Con un gesto suyo, todo el anillo de jinetes se irguió al instante. Sira se hizo a un lado, rezando porque aquello no fuera el mayor error de su vida. El padre entró en el puesto de intercambio. El aire pareció cambiar cuando cruzó el umbral, como si una tormenta hubiese entrado con él. No dijo nada al principio. Simplemente caminó hasta la cama. El hombre febril seguía quieto, respirando con dificultad. El padre se inclinó junto a él. «Taven», murmuró con una voz baja, pero temblorosa por dentro. Luego levantó la mirada hacia Sira, estudiándola con unos ojos capaces de arrancar verdad o mentira con solo un vistazo. Ella no retrocedió, aunque las rodillas le temblaban. «Lo encontré afuera», dijo Sira en voz suave. «Habría muerto si no lo traía conmigo». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera, los Oroka Riders contenían el aliento. Dentro, el padre del heredero Apache evaluaba a la mujer que había cuidado de su hijo. Taven volvió a moverse, los párpados temblando hasta abrirse un momento. Sus ojos, nublados pero conscientes, fueron primero hacia Sira, y en ellos hubo algo de reconocimiento, algo más tierno que lo que brillaba en los de su padre. Entonces, sus labios soltaron una palabra casi inaudible. «Plata. Luna.
Chief Corak Oroka aspiró hondo. Aquella frase significaba algo para él, algo que solo él entendía. Después volvió la mirada hacia Sira, y por primera vez la dureza en su expresión cedió, transformándose en otra cosa: respeto, alivio, e incluso un cansancio antiguo, pero cambiado. Cuando se puso en pie, los guerreros afuera se tensaron de inmediato, esperando un veredicto. Sira entendió entonces que aquello estaba lejos de haber terminado, porque la decisión que el jefe tomara no solo marcaría su destino, sino también el de Taven. Y el amanecer del desierto parecía contener la respiración, aguardando para saber si aquel día empezaría en paz o en sangre. El círculo seguía allí afuera, firme y cerrado como una cerca hecha de carne y acero. Sira podía sentir su peso incluso dentro de las paredes de madera, como si cientos de ojos vigilantes presionaran el aire del lugar. Dentro, Taven flotaba entre la fiebre y la conciencia, mejorando apenas un poco con los cuidados de ella. Chief Corak Oroka permanecía a un lado de la cama, brazos cruzados, observando a su hijo con una mezcla de alivio y cálculo. Era todavía una tormenta contenida en un solo hombre. Y Sira sentía cada cambio de su presencia como se siente el viento antes de que el polvo se levante en el horizonte. Cuando al fin habló, su voz fue baja, pero firme. Lo encontraste solo. No era una pregunta, pero Sira asintió igual. En las llanuras, justo antes de que cayera. Esperaba una acusación, quizás incluso una amenaza velada. En cambio, el jefe bajó la mirada hacia su muñeca, donde ella llevaba la vieja pulsera de cuentas que había usado desde niña. Sus ojos se agudizaron. Ese pequeño gesto suyo, una mínima tensión en el rostro, le provocó un escalofrío inesperado. Era la segunda vez que reparaba en la pulsera. La segunda vez que su atención se quedó allí más de lo normal. Sira tiró discretamente de la manga, cubriéndola. «Solo quise ayudar», susurró. Chief Corak no respondió. Se volvió hacia su hijo y habló en su lengua, un sonido ronco, parecido a un trueno lejano. Sira no entendía las palabras, pero algo en el tono le hizo sentir inquietud. Taven respondió con voz débil, apenas un murmullo. El padre se quedó rígido. El intercambio continuó, corto pero intenso, cargado de emociones que ella no podía descifrar. No entendía nada, pero el ritmo de aquellas palabras tocaba algo dentro de ella, una memoria perdida que no sabía que existía. Retrocedió un paso sin saber qué otra cosa hacer, sin saber qué se le permitía hacer. Afuera, los guerreros seguían esperando. Adentro, padre e hijo hablaban en una lengua desconocida, pero demasiado viva, demasiado familiar para ella. Finalmente, el jefe tomó una decisión. Se sintió en el aire, como una roca cayendo al centro de la habitación. «Vive», dijo. «No lo has dañado». Sira asintió otra vez, aunque no sonaba a agradecimiento, sino a sentencia. Chief Corak hizo un gesto breve hacia la puerta. El círculo de jinetes se relajó apenas, aunque no se dispersó. «Te quedas», ordenó, sin dureza pero sin dejar espacio para discusión. «Aún necesito más verdad». Sira se tensó. ¿Verdad sobre qué? Él no respondió. Taven pasó casi toda la mañana durmiendo. Su piel seguía ardiendo, aunque ya no con el fuego violento de horas antes. Sira siguió cambiando el paño sobre su frente, sintiendo cómo la tensión se le acumulaba en los hombros con cada hora que pasaba. Percibía la mirada del jefe sobre ella, una mirada que no era hostil, pero sí calculadora, como si estuviera comparando piezas y armando un rompecabezas invisible. El primer respiro real llegó cerca del mediodía, cuando Taven Oroka se agitó e intentó incorporarse. Chief Corak Oroka lo sostuvo con firmeza. Sira tomó la taza de agua. «Despacio», murmuró. «Todavía estás débil». Los ojos de Taven se encontraron con los de ella un instante, apagados por la fiebre pero cálidos, como si la recordara de algún lugar. Aquel toque de suavidad le hizo perder el aire por un segundo, pero en cuanto él volvió la mirada hacia su padre,
Esa suavidad desapareció, reemplazada por una sombra de inquietud. Chief Corak volvió a hablar en su lengua, esta vez con más fuerza. Taven respondió, y las cejas del jefe se fruncieron con dureza. Finalmente, Corak se volvió hacia Sira. «¿De dónde vienes?», preguntó. Ella parpadeó. «Nací cerca de Prescott. Mi padre me crió en un pequeño pueblo maderero. Murió cuando tenía 19 años. ¿Tu madre?». Nunca la conocí. Las líneas en el rostro de Corak se profundizaron, no por compasión, sino por algo más inquietante. Una especie de reconocimiento callado. Luego señaló su muñeca. «El trabajo de cuentas me lo dijo». El corazón de Sira se detuvo un segundo. «Era de mi abuela», respondió con cautela. «Murió cuando yo era pequeña. Mi padre nunca explicó de dónde salió». «Dámela», ordenó Corak. No con crueldad, sino con la naturalidad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. El pulso de Sira retumbó contra su piel. Con manos temblorosas, deslizó la pulsera y la depositó en la palma curtida del jefe. Corak la giró una vez, luego otra. Mientras estudiaba el patrón, su respiración se quebró apenas, un sonido casi imperceptible, pero cargado de algo antiguo y estremecido. Sus dedos se cerraron alrededor de la pulsera, y entonces pronunció una palabra apache. Un nombre que Sira no comprendió. Pero Taven sí, porque se estremeció como si aquella sílaba lo hubiera golpeado. El silencio se clavó en la habitación. Sira tragó saliva. «Ese nombre, ¿quién es?». Corak no contestó. En cambio, se acercó a la ventana y lanzó 2 órdenes cortas. Entró un guerrero mayor, su cabello marcado por canas. Observó a Sira despacio, largo, profundo. Luego asintió una sola vez, serio, seguro, como si confirmara algo que ni ella ni Taven podían entender. Cuando el anciano salió, Corak regresó y colocó la pulsera en la mano de Sira. «Quédate con ella», dijo. Esta vez su voz no era firme, sino irregular. «Pertenece a tu sangre. Esto es verdad». La respiración de Sira se quedó atrapada. «Ah, mi sangre». «No conoces al pueblo de tu madre», añadió Corak, sin acusarla pero cargando cada palabra de peso. «Pero lleva su marca». Las piernas de Sira flaquearon. Se sostuvo del borde de la cama para no caer. «¿Está diciendo que soy apache?». «En parte», respondió él. Sira miró la pulsera entre sus dedos. Las cuentas antiguas estaban tibias por el calor de la mano del jefe. Un temblor le recorrió el cuerpo. Durante años había sentido que no encajaba en ninguna parte. Durante años se había preguntado por qué nunca pertenecía del todo. Y ahora, un jefe desconocido estaba frente a ella, asegurando que llevaba la sangre de un pueblo al que solo había conocido por rumores y miedo. Taven la observaba con los ojos muy abiertos. A su corazón le dolió el golpe. Si ella tenía sangre apache, si su madre había pertenecido al clan de Corak, si había un vínculo entre ellos. Un miedo nuevo la envolvió, cerrándole la garganta. Taven miró hacia otro lado, la mandíbula rígida. Su tensión era evidente, como un hombre de pronto consciente de lo frágil que era el suelo que pisaba. ¿Qué podía sentir? ¿Qué debía callar? Sira retrocedió, con las palmas heladas. «Dígame», susurró. «¿Mi madre era una de ustedes? ¿Era de donde él también?». Corak levantó una mano para detenerla. Su rostro se volvió una máscara impenetrable. «No ahora», dijo. «Aún falta verdad». Sira se llevó una mano al pecho, tratando de respirar entre la angustia creciente. Porque por primera vez desde que conoció a Taven, sintió verdadero miedo. Miedo de que la ternura que él le había mostrado, miedo de que el calor que había surgido entre los dos, fuera algo prohibido, y la pulsera, la misma que siempre había creído un simple recuerdo. De pronto pesaba como un presagio. La tormenta no llegó con nubes ni rayos. Llegó despacio, primero como un murmullo,
luego como un rumor insistente, y después como una ola que recorrió todo el territorio más rápido que cualquier ventarrón del desierto. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto, el puesto de Sira ya no era solo un pequeño refugio perdido. Se había convertido en el centro de algo peligroso, algo del que se hablaba en voz baja en el pueblo, que se comentaba alrededor de fogatas, y que el viento llevaba de un rincón a otro con filo cortante. La noticia había corrido. Una mujer blanca había dado refugio al heredero apache, y como siempre, en una noche bastaba para que la gente inventara historias sin necesitar la verdad completa. Solo necesitaban los pedazos que más miedo daban. Sira sintió el cambio antes de escuchar los rumores. La inquietud se le metió en los huesos como el frío que se cuela en la madera vieja. Lo percibió en la forma en que los guerreros afuera se ponían más tensos, en los murmullos breves entre ellos, y en la manera en que Chief Corak Oroka seguía observándola, no con hostilidad, sino con esa gravedad silenciosa de un hombre que calcula consecuencias. Taven Oroka dormía inquieto, atrapado entre la fiebre y la lucidez. Cada vez que Sira le colocaba un paño frío, él se inclinaba, casi sin darse cuenta, buscando su mano, confiando. Y cada vez, algo dentro de ella se retorcía más. No debía sentir nada por él. No ahora, con preguntas sobre su sangre pendiendo sobre ella como una cuerda de horca. Cerca de media tarde salió a buscar agua del barril. 3 de los Oroka Riders estaban apostados cerca del pozo. Sus miradas la siguieron, no con desprecio, sino con una cautela pesada, como si trataran de decidir si era aliada o amenaza. Sira llenó el cubo. El asa crujió. Algo se movió detrás de ella. Mujer blanca. La voz la hizo sobresaltarse. Pertenecía a una mujer apache mayor, delgada y curtida, con ojos afilados como agujas de salvia. Sira no la había notado antes, escondida entre los caballos. La mujer se acercó, estudiando su rostro. Luego bajó la mirada hacia la muñeca donde la pulsera solía estar, y al verla guardada en su bolsillo, la miró de nuevo. «No deberías llevar eso», dijo despacio con un inglés marcado por acento. «No, a menos que sepas de qué familia proviene». La garganta de Sira se cerró. «Estoy tratando de entenderlo», respondió. Los ojos de la anciana se entrecerraron. «Reza para no ser de la sangre de Corak», advirtió. «Si lo eres, no puedes yacer con su hijo». El corazón de Sira golpeó con fuerza. «Yo nunca...» empezó. «No necesitas decirlo», interrumpió la mujer con una voz apenas suavizada. «Se ve, en cómo lo miras, y cómo él te mira a ti». El aire huyó del pecho de Sira. «Pero si sois de la misma sangre», continuó la anciana, «no hay camino para ese amor». «Ninguno». Sira bajó la mirada, el cubo temblándole en las manos. La voz de la mujer se endureció. «No provoques desgracias para él, ni para ti misma». Se alejó sin esperar respuesta. Sira quedó inmóvil, respirando con dificultad. El sol empezaba a caer, tiñendo el desierto de cobre. Dentro, Chief Corak conversaba en voz baja con su hijo. Taven estaba despierto ya, aunque pálido y agotado. Sus voces llegaban por la puerta fina, suaves pero cargadas de preocupación. Una sensación fría se apretó bajo las costillas de Sira. Miró a Taven desde la distancia. Él la vio, y le dedicó una sonrisa leve, tan pequeña que cualquiera la habría pasado por alto. Pero a ella le rompió algo por dentro. Se giró rápido, huyendo hacia la parte trasera del edificio, donde guardaba sus pocas pertenencias dentro de una bolsa de viaje. Las manos le temblaban al meter sus cosas. Un par de mudas, una manta doblada, y el viejo cuaderno donde había dibujado las montañas de las que ahora sentía que estaba desterrada. Por último, colocó la pulsera dentro de la bolsa, como si esconderla pudiera suavizar la verdad que cargaba. En ese momento, pasos se acercaron, y la voz de Taven, débil pero firme, sonó desde el marco de la puerta. «¡Sira!».
Ella se quedó petrificada. Él estaba apoyado en la pared, sosteniéndose con un brazo, la respiración corta del esfuerzo. Pero la fiebre no había apagado su presencia. Llenaba el lugar con una gravedad tranquila. «¿Te vas?», dijo. No era reproche, era comprensión. Y eso dolió más. Sira mantuvo la espalda hacia él. «No tengo elección». Él avanzó un paso lento. «Dime por qué». «Debes recostarte», respondió ella, buscando firmeza en su voz. «Necesito verdad más que descanso». Aquellas palabras la desarmaron. Sira se volvió despacio. «Taven, no sé quién fue mi madre, pero tu padre cree que podría haber sido». «No», la interrumpió él suavemente. «Aún no lo sabe, pero sospecha». «Y yo también», susurró Sira. «Y si es cierto, si soy». No pudo decirlo. No pudo pronunciar la palabra que la estaba desgarrando. Taven dio otro paso, el dolor reflejado en sus ojos, pero sostenido por una determinación firme. «Si eres de mi clan», dijo con ternura, «lo enfrentaremos con verdad, no con miedo». La respiración de Sira se quebró. «No puedo arriesgarlo», dijo en un hilo de voz. «Cuando todas las señales apuntan a...». Él la detuvo. «Las señales no son verdad, pero la pulsera. ¿Y si alguien se la entregó a mi familia sin saber lo que significaba?». Sira cerró los ojos, el miedo apretándole la garganta. «No puedo arriesgarlo», susurró Sira. La mandíbula de Taven Oroka se tensó. Pero no la alcanzó, no la tomó del brazo, no la detuvo. Ese no era su modo de amar. En lugar de eso, permaneció quieto. Un hombre respetando la decisión de una mujer incluso cuando esas decisiones lo herían. Cuando habló, su voz fue suave, casi quebrada. «Si te vas, yo no puedo seguirte». Algo dentro de Sira se desmoronó. «Lo sé», murmuró. «Por eso tengo que marcharme». Taven la miró durante un largo instante. Sus ojos, oscuros e imposibles de descifrar, cargaban un peso que se parecía demasiado al dolor. Después inclinó la cabeza, un gesto pequeño, pero devastador. «Si ese es tu camino», dijo, «yo no me interpondré». Sira tragó con dificultad. «Lo siento». Pasó junto a él, tomó su bolsa y salió. Los Oroka Riders levantaron la vista al verla atravesar el círculo abierto. Algunos fruncieron el ceño, otros simplemente la siguieron en silencio. Nadie la detuvo. Elder Nayeli le dio la espalda. Detrás, la puerta del puesto se cerró con un golpe leve, casi tímido, pero definitivo. Sira avanzó bajo un cielo que se teñía de rojo, cada paso tirando de un hilo dentro de su pecho, hasta dejarla completamente deshecha. No volteó. Si lo hubiera hecho, habría visto a Taven apoyado en el marco de la puerta, aferrándose a la madera como único sostén. Sus ojos siguieron su figura hasta que se perdió en la sombra larga de la cresta rocosa. Ella tampoco oyó la voz del jefe detrás de él. «Teme lo equivocado», dijo Chief Corak. Ni escuchó la respuesta de Taven, apenas un suspiro. «No. Teme perder lo que apenas ha encontrado». Y mientras la silueta de Sira se desvanecía en la distancia, el viento arrastró una verdad para la que ninguno estaba preparado. A veces el amor no muere porque sea prohibido, sino porque el miedo a equivocarse es más fuerte que la esperanza de tener razón. El crepúsculo se deslizó por el desierto como un animal cansado, extendiendo una sombra larga sobre las colinas. Para cuando Sira alcanzó los límites del asentamiento más cercano, sentía las piernas huecas y la garganta ardiéndole de tanto contener lágrimas. No había corrido. Simplemente había seguido caminando, más rápido, más lejos. Cada paso ensanchaba la distancia entre ella y el hombre que temía no tener derecho a amar. Pero la distancia no silencia un corazón que grita, y el suyo llevaba gritando desde el instante en que lo dejó. Alquiló un cuarto encima de la herrería de Bram Mercer, una habitación angosta que olía a hollín y a piel de caballo. No explicó por qué había llegado.
Pero las miradas de los Hollowstone Folks lo decían todo. Una mujer blanca que había dado cobijo a un apache. Temeraria, imprudente, con suerte de seguir viva. Se mantuvo apartada, intentando ahogar los rumores, pero la culpa la aplastaba como lana mojada. No podía comer, apenas dormía. Y cada noche, los ojos febriles de Taven la perseguían desde la oscuridad, rebosantes de una confianza que ella había abandonado. La cuarta noche, mientras un viento polvoriento sacudía las contraventanas, 2 hombres de Boone's Crew irrumpieron en el pueblo con noticias que hicieron que Sira se incorporara de golpe. Dicen que al heredero apache lo emboscaron otra vez, soltó uno en la barra de Rook Dowley. Unos desgraciados de la Black Spur Gang lo agarraron allá por las rocas, al norte de las llanuras, añadió el otro. Lo dejaron mal. No creo que aguante hasta que salga el sol. El mundo de Sira dio un vuelco. La taza se le cayó de las manos y se hizo pedazos contra el suelo. No esperó a oír más. No importaba quién la mirara mientras salía corriendo al frío de la noche. Ensilló un caballo prestado sin pedir permiso y se lanzó al desierto guiada solo por la luna. La tierra era oscura e interminable, pero ella conocía cada tramo. Cabalgó hasta que el animal sudó espuma, luego desmontó y siguió a pie por donde las rocas se volvían dentadas. Los pulmones le ardían, las manos le temblaban. ¡Taven!, gritó al viento desesperada, sin aliento. Al fin lo encontró. Estaba recostado contra una roca, con sangre en la camisa y la respiración tan débil que apenas movía el pecho. Un caballo maltrecho pastaba cerca, lo bastante fiel como para no abandonarlo. La escena arrancó algo dentro de ella. ¡Taven!, se arrodilló junto a él. Sus ojos se abrieron apenas, nublados, sin enfoque, pero reconocieron su presencia. ¡Sira! Su voz era un hilo roto. ¿Por qué? ¿Estás aquí? Ella se atragantó con la respuesta. Porque fui una necia. Porque jamás debí dejarte. Porque necesitas ayuda. No soy, respiró con dolor, tu carga. No, murmuró ella, feroz, temblando. No eres mi carga. Eres... Pero las palabras no salieron. No había espacio para confesiones cuando él tenía un pie al borde de la muerte. Rasgó su propia manga y presionó la herida. El sangrado había disminuido, pero el veneno o el shock podían matarlo igual. Miró la luna, ya muy baja. Necesitaba ayuda, y rápido. Ayuda real. Sira sostuvo su mejilla, apartando sangre y polvo con la brisa que corría entre las rocas. «Quédate conmigo», suplicó. «Por favor, no me dejes ahora». La mano de Taven Oroka se movió apenas, los dedos rozando los de ella. Una sonrisa diminuta, frágil como un suspiro, apareció en sus labios. «Sabía que vendrías». A Sira se le estremeció el corazón. Cuando escuchó los cascos, pensó que lo estaba imaginando. Pero entonces las sombras tomaron forma en la cresta, rápidas, fluidas, coordinadas. Los Oroka Riders venían a toda velocidad. Una partida de caza completa, antorchas ondulando en el viento, descendiendo la ladera como un río encendido. Chief Korak Oroka encabezaba la columna. Saltó del caballo antes incluso de que se detuviera y cayó de rodillas junto a su hijo. La angustia en su rostro, cruda, sin defensas, era el tipo de dolor que solo un padre podía soportar. «Está vivo porque yo lo encontré», dijo Sira deprisa, jadeando. No sabía qué más hacer. Korak levantó una mano, no para callarla sino para sostenerse, y la miró distinto esta vez. No sospecha, sino algo más profundo, más antiguo. Una especie de reconocimiento que por fin encontraba su forma. Llamó a 2 guerreros. Estos se arrodillaron y empezaron a tratar la herida de Taven, mezclando polvos y hierbas que Sira solo había visto una vez, en manos de Sani Rahayen. Ella ayudó sin pensar. Sostenía cuencos, acercaba agua, limpiaba la sangre. Korak la observaba minuciosamente. Cómo se movía, cómo respiraba,
Cómo repetía sin esfuerzo un gesto que había visto solo una vez en la sanadora. Finalmente habló. Llevas memoria de cosas que nunca te enseñaron. Sira se tensó. ¿Qué significa eso? Korak hizo un gesto, ordenando a los guerreros retirarse. Luego sacó un paño doblado de un pequeño bolso de cuero. Un paño bordado con el mismo patrón que la pulsera de Sira. A ella se le detuvo el aliento. ¿Qué es eso? Perteneció a una mujer llamada Suni Loya, respondió el jefe. Era mi prima. Fue raptada hace muchos años. Vendida al norte por comerciantes de cautivos. Sira lo miró, atónita. Mi abuela se llamaba Loya, susurró. Mi padre decía que nunca habló de su pasado. ¿Y tu madre? Preguntó Korak. Murió cuando yo era niña, pero recuerdo que mi padre decía que tenía el cabello oscuro de su madre, los ojos de su madre. Korak asintió con un movimiento lento, grave. Sí, lleva sangre apache, Sira. Esa es la verdad. Pero no de mi familia. El aire se le escapó del pecho. No de su familia. No era pariente de Taven. No eran sangre. El alivio la golpeó tan fuerte que le fallaron las rodillas, pero el alivio llegó acompañado de culpa y de un anhelo que la desgarró. Había huido de él, había huido de ambos. Había roto a los dos por un miedo que nunca fue real. Pensé. Apretó la mano contra su boca luchando por no llorar. Pensé que estábamos emparentados. Pensé que nosotros. Sé lo que temías, dijo Korak. Lo vi en tus ojos el día que miré tu pulsera. Pero la sangre no miente. Y la tuya no es de mi línea. Tuvo que sentarse para no caer. La voz del jefe se suavizó. Tu madre no nació apache. Fue una cautiva. Encontró refugio un tiempo entre los nuestros. La pulsera y esta banda eran de Suni Loya. Tu abuela las tomó cuando huyó con tu madre hacia el norte. No son señales de parentesco, son recuerdos. Sira se cubrió el rostro. La gratitud y el dolor se mezclaron hasta que ya no distinguió cuál dolía más. A su lado, Taven se movió, débil. Sira. Sus ojos se abrieron, turbios pero conscientes. Ella se inclinó hacia él, lágrimas cayéndole por las mejillas. Estoy aquí, susurró. Estoy contigo. Él la miró con una ternura que debilitó su aliento. ¿Volviste? Sí, dijo ella. No sabía la verdad. Huí porque tenía miedo, pero ya no voy a huir. Taven soltó un suspiro tembloroso, casi derrumbado. La fuerza no había vuelto, pero la esperanza sí. Chief Korak se levantó, asintiendo una sola vez, firme. Nos lo llevamos a casa. Sira tragó. Yo ayudaré. El jefe dudó solo un segundo. Montas con nosotros. Lo has salvado 2 veces. Ahora, perteneces a su lado. Sira bajó la mirada hacia Taven. Él sostenía sus ojos con una suavidad distinta, profunda, segura. Algo que ella, por fin, se atrevió a entender. No era prohibido, no era un error. Y el viento del desierto llevó aquella verdad como un susurro prometido. Habían sido separados por miedo, pero con la verdad al fin revelada, nada los separaría ya. El amanecer llegó despacio al día siguiente, tibio y suave sobre las colinas. Sira no había dormido, no lo necesitó. Sira había permanecido a su lado durante todo el camino, vigilando a Taven Oroka, con la mano apoyada suavemente en su brazo, como si ese simple contacto pudiera mantenerlo despierto y anclado al mundo. Los Oroka Riders avanzaban alrededor de ellos en una formación protectora, ya no como un círculo de sospechas, sino como una muralla que tenía un propósito claro: traer al hijo del jefe de vuelta con vida. Taven iba y venía entre el sueño y la conciencia, el rostro pálido pero tranquilo. Y cada vez que sus párpados se abrían un instante, siempre encontraba a Sira allí. Solo entonces su cuerpo se relajaba, como si la sola presencia de ella aliviara el dolor que lo consumía. A media mañana, llegaron al campamento, escondido en un valle rodeado de pilares de piedra rojiza.
El humo de los fogones se elevaba en espirales suaves, y los Sundcliffe Cubs que jugaban entre las chozas se quedaron quietos, mirando el regreso de la partida. Cira sintió sus miradas curiosas, cautas, pero nada frías. Había esperado rechazo, miedo quizá, pero lo que encontró fue un respeto silencioso. Quizás salvar la vida de Taven 2 veces le había dado más que un permiso para entrar. Quizá le había dado un lugar. Chief Corak Oroka le indicó con un gesto que lo siguiera, mientras varios guerreros cargaban a Taven hacia la choza de la sanadora. El viejo jefe caminaba con pasos lentos y medidos, los pasos de un hombre que llevaba demasiados pesos en los hombros, pero que confiaba en los suyos para sostenerlos con él. Dentro, la choza olía a salvia y tierra húmeda. Susurros suaves llenaban el aire mientras colocaban a Taven sobre mantas tejidas. Cira volvió a inclinarse a su lado, apartándole el cabello de la frente con la yema de los dedos. Él abrió los ojos y sonrió débilmente. «Cumpliste tu promesa», murmuró. «¿Qué promesa?», respondió ella en un susurro. «Que te quedarías hasta el amanecer». A Cira le tiró algo dentro del pecho. «Me quedaré más que eso», dijo. Taven cerró los ojos otra vez, creyendo en sus palabras más que en sus propias fuerzas. La sanadora, Sani Raayen, comenzó a trabajar en silencio, moliendo hierbas, aplicando cataplasmas, murmurando plegarias bajo el aliento. Cira la ayudó como pudo, imitando gestos, sosteniendo cuencos, obedeciendo con toques suaves cuando la mujer le indicaba qué hacer. Era extraño lo natural que le resultaba. Extraño y familiar, como si sus manos recordaran algo que su memoria había olvidado. Cuando Taven cayó por fin en un sueño profundo, Corak sacó a Cira al exterior. El campamento se extendía ante ellos. Mujeres tejiendo bajo los álamos, guerreros jóvenes practicando lanzas, ancianos cantando alrededor del fuego. Todo tenía un ritmo tranquilo que hacía que el mundo fuera del valle pareciera áspero y ruidoso. El jefe se detuvo frente a una roca plana cubierta de petroglifos. «Aquí se reúne nuestro consejo», explicó. Cira asintió sin saber por qué le mostraba aquello. Corak la miró con severidad, pero con una dureza tibia, casi protectora. «Míralo», ordenó. Ella dudó, pero se sentó. Corak se acomodó frente a ella, espalda recta, manos sobre las rodillas. Durante un largo silencio la observó. Cómo respiraba, cómo se movía, y la pulsera que otra vez llevaba en la muñeca sin esconderla. «Taven vivirá», dijo por fin. «Gracias a ti». Cira bajó la cabeza. «Haría lo que fuera por él». «Lo sé, pero debes entender lo que eso significa», señaló el valle. «Esta tierra cambia. Llegan más colonos cada estación. Traen miedo, traen odio. Mi pueblo camina por una línea delgada, y muy pronto, mi hijo será quien los guíe». Cira sintió que el corazón se le encogía. «Lo sé», dijo en voz baja. «Si permaneces a su lado», continuó Corak, «recibirás las miradas de 2 mundos, uno que te rechaza por amar a un apache, y otro que te cuestiona porque no eres de su sangre por completo». «Entonces que miren», respondió ella, firme. Una curva casi imperceptible se formó en los labios del jefe. No llegó a ser una sonrisa, pero casi. «Palabras fuertes», dijo. «Son palabras verdaderas». Por primera vez, Corak soltó un suspiro largo, profundo, como si liberara algo que llevaba retenido demasiado tiempo. «Mi hijo escogió bien», dijo. «No puedo decidir tu destino, pero tampoco seré quien te cierre el paso». Cira levantó la vista sorprendida. «¿Eso significa que me aceptas?» «Aceptarte es una palabra pequeña», respondió el jefe. «Yo te honro». Ella sintió un nudo en la garganta y bajó la mirada, llena de gratitud. «¿Y los demás?», preguntó con un hilo de voz. «¿Ellos también?». «Seguirán mi ejemplo», respondió Corak, «y seguirán el de Taven». Esa tarde, cuando el cielo tomó el color del ámbar frío, Cira regresó a la choza de la sanadora.
Taben Oroka estaba despierto, recostado sobre varias mantas, con los ojos más claros de lo que Sira Gwyn había visto desde el día en que se desplomó en la puerta de su puesto de intercambio. Cuando ella entró, él sonrió. «Sira», murmuró. Ella se arrodilló a su lado de inmediato. «¿Cómo te sientes?» «Como si alguien me hubiera robado medio cuerpo», respondió con una mueca cansada. «Y luego lo hubiera llenado con agua de nopal». Sira soltó una risa suave, temblorosa, como si un nudo enorme se le hubiera aflojado en el pecho. Taben extendió la mano. Ella la tomó sin dudar, dejando que sus dedos se entrelazaran con los de él, cálidos y seguros. Un silencio los envolvió. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de todo lo que antes no habían podido decirse. «Tu padre me contó la verdad», susurró Sira, «sobre quién soy y quién no soy». La mano de Taben apretó ligeramente la suya. «¿Y esa verdad cambia algo?» Ella negó despacio. «Solo hace más claro lo que siento». Taben la miró largo rato, sus ojos oscuros tranquilos, abiertos, vulnerables. «Entonces dímelo», susurró. Sira se inclinó hacia él, apoyando su frente sobre la de él. «Te amo». El aliento de Taben se quebró. «Bien, porque yo te amo desde el momento en que me metiste en tu casa a la fuerza y le peleaste a la muerte por mí». Sira dejó escapar una risa sorprendida. «Esa noche apenas podías hablar. ¿Cómo podías saberlo?» «Hay cosas», murmuró él, «que no necesitan palabras». Con la mano libre, Taben acarició su mejilla con una ternura que le atravesó el alma. «¿Y ahora?», dijo, «ya no hay nada prohibido entre nosotros». Sira cerró los ojos. Por primera vez, la verdad no dolía. Por primera vez, no había miedo, ni sombras, ni esa duda que le oprimía el pecho. Solo él, solo ella, solo lo que podían construir juntos. Más tarde, bajo un cielo lleno de estrellas, todo el campamento se reunió alrededor de un gran fuego. Sira se sentó junto a Taben mientras Chief Corak Oroka se puso de pie y habló a su gente. Ella no entendía cada palabra, pero sentía la fuerza detrás de ellas, como un río antiguo. Al terminar, Corak puso una mano sobre su propio corazón, y luego la extendió hacia Sira. Un murmullo recorrió la multitud. Aceptación, reconocimiento, honor. Debajo de las mantas, Taben entrelazó sus dedos con los de ella, rozándole la piel con el pulgar. Cuando la ceremonia concluyó, Taben giró hacia Sira y tomó el brazalete de cuentas, el mismo que ella había temido tanto tiempo, y lo colocó suavemente en su palma. Luego añadió una tira nueva, recién tejida, con los colores de su linaje. «Para ti», dijo con voz baja, «no como familia, sino como la mujer que elijo». Sira lo miró a los ojos, cálidos, firmes, completamente suyos. «Y yo te elijo a ti». Sobre ellos las estrellas ardían brillantes sobre una tierra que antes los había separado. Ahora los unía, no por sangre, no por miedo, sino por un amor que había sobrevivido a la verdad, a la pérdida y a los caminos salvajes de la frontera. Y bajo ese mismo cielo, comenzó su nuevo destino juntos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.